¿Qué quiere decir la sensibilidad? Quiere decir que estamos hablando de concentraciones muy bajas, que están en el orden de lo nanomolar o atomolar. Bien, el resto de moléculas que tienen naturaleza proteica, lipídica, etcétera, están en el orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6, en el orden de milimolar. ¿Listo? O sea que responden a cantidades muy, muy bajas. ¿Bien? Estas de 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 6. Normalmente las proteínas plasmáticas que discutimos, los azúcares, glucosas, otros lípidos están en esas concentraciones. La concentración es más alta. Correcto. Entonces a eso hace referencia la sensibilidad. Los receptores están dentro de las células blancas. Imagínense, esta célula presentó la chapa. ¿Listo? Porque durante tanto tiempo se consideró el sistema nervioso el único capaz de modificar esas funciones. Justamente, gracias al desarrollo pues, desde la biología molecular se comprendió la importancia de estos receptores. De hecho, esto es lo que sucede, muchachos. Por ejemplo, entre la interacción de la terminal nerviosa y la célula muscular. Eso es lo que se llama la unión neuromuscular. Y recuerden que les decía, hay una relación en ese funcionamiento. En esa unión neuromuscular, el impulso eléctrico del nervio se transforma en un impulso químico. ¿Cómo se llama ese impulso químico? En este caso, acetilcolina. Y esa acetilcolina activa los receptores colinérgicos. Cuando esos receptores se activan, se produce la contracción muscular. De hecho, hay tanta relación que algunos de esos neurotransmisores también son consideradas hormonas. Ejemplo, la adrenalina. Ejemplo, acetilcolina, la que estamos hablando. ¿Bien? Esos receptores decíamos que son proteínas. Esas proteínas, recuerden, digamos, su estructura, están constituidas por diferentes dominios. ¿Recuerdan la estructura cuaternaria? De hecho, en los receptores podemos hablar por lo menos de unos 5, 7 o 12 subunidades. Y en cuanto a dominios, hay un dominio extracelular. Hay un dominio extracelular que se encarga de que, supongan que esta mano es el receptor y esta la hormona de la interacción. Y hay un dominio transmembrana, generalmente atraviesa esa membrana, o si el receptor está dentro del citoplasma, lo llamamos sencillamente dominio de transducción. ¿Qué pasa después de esta unión del receptor con la hormona? Se produce una serie de cambios bioquímicos un poco complejos que terminan con ¿qué? Con la activación o inhibición de la función celular. ¿Listo? Entonces esos receptores tienen dos partes, dominio de reconocimiento, que se une a la hormona, y dominio de transducción, que se encarga de esos cambios bioquímicos que terminan con la activación o inhibición de la función celular. Sí, esos receptores están en las células blancas. ¿Listo? Y hay dos tipos de receptores. Receptores de membrana, o sea, los que están en la superficie, y receptores intracelulares.
Y aquí podemos tener diversas ubicaciones, por ejemplo, citoplasma, por ejemplo, membranas de organelo e inclusive el mismo núcleo. Hay unas hormonas que modifican la expresión de el ADN. Los esteroides son compuestos lipídicos, de hecho ahorita lo vamos a discutir. El colesterol es la base de esos esteroides y hay muchas hormonas denominadas esteroidales, ya que son precursores del colesterol. Catecolamina. ¿Cómo? Catecolamina. Las catecolaminas también ya lo vamos a ver. Es un grupo, pueden ser considerados neurotransmisores o pueden ser consideradas hormonas, dependiendo cómo lo mires. ¿Por qué? Porque se producen, ejemplo, en la glándula suprarrenal, pero también hay un grupo de neuronas que pueden llegar a producirlo, las que tienen transmisión catecolaminérgica. Más adelante lo vemos, dopamina, adrenalina y norepinefrina o noradrenalina. Este sería un ejemplo de un receptor de membrana, correcto. ¿Listo? En este caso, la hormona sería la que se está liberando, está interactuando y está activando ese receptor. ¿Listo? Tiene el mismo funcionamiento de un neurotransmisor. Realmente la imagen corresponde a un neurotransmisor, pero es exactamente el mismo proceso. En estos receptores que están ubicados en la superficie es donde tenemos lugar a lo que denominamos segundos y terceros mensajeros. ¿Por qué? Porque el primer mensajero, ¿cuál sería? La hormona que interactúa con el receptor. Pero a partir de esos sistemas de traducción se pueden generar otros compuestos que son los que están mediando esos efectos fisiológicos en las células. Esas otras moléculas se denominan segundos y terceros mensajeros. Esto tenganlo ahí presente, ya retomamos ese concepto, pero también tenemos unos receptores que están ubicados en el citoplasma. ¿Cuáles son esos receptores que están ubicados en el citoplasma? Aquellos que pueden, o más bien, que responden a moléculas que tienen la facultad de atravesar la membrana celular. ¿Qué moléculas atraviesan las membranas? Las moléculas lipídicas, las que sean muy pequeñas y que no estén cargadas eléctricamente. Por eso los iones utilizan unas estructuras que se llaman canales para poder atravesar. Y por eso, en el caso anterior, me vuelvo un poco, estos receptores están ubicados en la superficie, porque esa molécula es demasiado grande o está cargada, y por eso no puede atravesar la membrana. Pero a diferencia de estas hormonas lipídicas, están ubicados bien sea en el citoplasma o asociados a organelos celulares. ¿Cuáles son? Lo que preguntaste. Todos los derivados de los esteroides, del colesterol, andrógenos, son hormonas que dan el comportamiento característico a los machos. Bueno, y también algunas hembras, ejemplo la dieta. La vitamina D, que realmente no es una vitamina, pero persiste la denominación, tiene muchas formas, ya vamos a ver cómo es su metabolismo, pero la forma activa es ese calcitriol. Y ese calcitriol se produce desde la piel, pasa por el hígado, finalmente se activa en el riñón y actúa sobre la célula intestinal, el enterocito. ¿Para qué? Para que incremente la captura de calcio. ¿Bien? Los estrógenos,
digamos que son análogos de esos andrógenos sobre las hembras, son las que le dan el comportamiento característico a las hembras. Sí, todas estas hormonas son derivadas del colesterol, o sea, son hormonas esteroidales. Porque cuando uno utiliza el estrosol, digamos, para como tal, reacciona el proceso más dentro de la derecha. Es muy lejos. Estamos tratando de comprender cómo se funciona. Pero básicamente, dependiendo de la dosis que se emplee, los estrógenos pueden generar tres efectos. Inducir ovulación, por eso en algunas vacas se utilizan en protocolos reproductivos, ejemplo benzoato, cipionato, estradiol. Si lo utilizamos a dosis más altas, sí, o medicamentos en general, reproductivos. Si lo utilizas más alto, ya no vas a ocasionar la liberación del óvulo, sino que ya no se generen más ovulaciones. Eso se llama atresia folicular. Atresia. ¿Listo? Y si lo utilizas en dosis más altas, puedes generar, digamos, hacer que los ovarios pierdan su funcionamiento. La progesterona, su función es el mantenimiento de la preñez. Cuando hay preñez, no hay ovulación, entonces se utiliza para que en el momento que se retire se genere la ovulación. ¿Listo? Pero volvámonos a lo básico. Tenemos hormonas que están controlando, por ejemplo, el estrés. Uno les dice parcial. ¿Qué pasa con ustedes? Se estresan. Dentro de su sistema endocrino hay liberación de glucocorticoides, especialmente el cortisol. Y ese cortisol modifica el funcionamiento en general de todo el sistema, incluyendo las mismas células de defensa. Dependiendo de esa naturaleza, glucocorticoides y mineralcorticoides. Principal corticoide, cortisol. Principal mineralcorticoide, aldosterona. ¿Listo? ¿Dónde se producen esos corticoides? En las mismas glándulas adrenales. En la parte central de la glándula suprarrenal se produce la adrenalina y en la periferia, o sea, en la corteza, se producen estos corticoides. ¿Listo? Ahora sí lo que preguntaba, las progestinas, como la progesterona. De hecho, ya lo vamos a ver más adelante, pero progesterona no se produce solamente durante la gestación, se incrementa esa producción y de hecho hasta los mismos machos producimos progesterona, solamente que en la fase final se transforma a testosterona. Realmente esas hormonas, el estradiol, la testosterona y la progesterona son muy similares estructuralmente. Y hormonas tiroideas, tirosina, tetrayotirosina. Esas se producen a partir de qué? ¿Qué es la tirosina? Sí, se produce en la glándula tiroides, pero ¿qué es la tirosina? Lo que le da la hormona es tiroxina, pero se produce a partir de aminoácidos. ¿Listo? Y estas hormonas tiroideas también se producen monoyodotirosina y yodotirosina, solamente que estas no tienen actividad biológica. Regulan el metabolismo de todas las células. Entonces, regulan el funcionamiento de todas esas 200 tipos de células. Dependiendo la afección, porque tenemos un funcionamiento excesivo, se llama hipertiroidismo. Se asocia a un metabolismo acelerado, por lo tanto vas a observar flacos. ¿Listo? Nunca van a subir de peso por más que coman y beben. Y el caso contrario, cuando esas glándulas no funcionan adecuadamente, entonces no liberan buenas cantidades de esas hormonas, eso se llama hipotiroidismo, metabolismo lento, acumulación de diferentes reservas energéticas.
Pero el trastorno va mucho más allá porque puede desbalancear otras hormonas y otros tejidos más que solamente el peso. La manera de clasificar las hormonas, muchachos, puede ser desde el punto de vista de su composición, lo que dijimos, hormonas lipídicas, proteicas, lipopéptidos, desde el órgano donde se sinteticen, pero es más conveniente estudiarlos desde los mecanismos asociados a la transducción, es decir, cómo actúan. Estos que están asociados a receptores intracelulares, generalmente, luego de la interacción receptor-hormona, se produce un dímero que puede modificar la expresión génica. Esto puede hacer que se active ciertas regiones del ADN, generalmente eso es menos del 1% de todo el ADN que existe. Y de esa manera modificar el funcionamiento de ciertas células. Nos devolvemos otra vez a los de superficie. Y esos de superficie tienen asociados varios mecanismos bioquímicos en su transducción. Uno de ellos es el AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico. ¿Quién lo produce? Una enzima que se llama adenosiclasa. Estabas preguntando por enzimas. Entonces, después de que se une el receptor con la hormona, se activa la adenosiclasa y se forma AMP cíclico, y él es el que está mediando todos los efectos. Ejemplo, catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Nos acabamos de discutir, muchachos. Ejemplo, eso puede ser una pregunta parcial. Mencionen las catecolaminas. Son tres. ¿Anotaron? No. ¿No anotaron? ¿Qué anotan ustedes, muchachos? ¿Lo que está en las diapositivas? Creo que están haciendo el ejercicio como no es. Esta información la tienen ahí. Lo que deben estar pendientes de anotar es todo lo demás que estamos hablando. ¿Listo? Catecolaminas. ¿Por qué se llaman así? Porque dentro de su naturaleza bioquímica tienen un grupo amino. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Son tres. No hay más. Dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Listo? Y esas, noradrenalina. Y si encuentran por ahí en algún texto que les diga epinefrina, es igual que adrenalina. Es el mismo. Solamente que para los europeos se llama epinefrina, para nosotros adrenalina. ¿Cómo? Es lo mismo, solamente que en Europa le llaman epinefrina. Sí, eso es tres. Correcto. ¿Listo? Ahorita vamos a la ruta bioquímica que es bastante bonita. ¿Qué características tiene? Que normalmente esa adrenalina, esa dopamina, esa noradrenalina no atraviesa la membrana, tiene que interactuar en la superficie. ¿Qué otra característica? La acción o la formación de segundos mensajeros. Esto se asocia a los mecanismos de transducción. ¿Listo? ¿Y qué hacen esas catecolaminas? Nos preparan para la defensa o la huida. ¿Listo? Por eso responde al estrés. El segundo mensajero AMP cíclico, la hormona, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, preparan el cuerpo para situaciones de defensa, lucha, huida. ¿Listo? Esos son sus efectos. ¿Listo? No, de hecho la dopamina también funciona, pero él actúa de un modo regulatorio. Por ejemplo, cuando tenemos niveles normales de
oxígeno, la dopamina está funcionando. ¿Listo? Pero cuando no tenemos adecuados niveles de oxígeno, la dopamina deja de funcionar y eso dispara una respuesta hiperventilatoria. ¿Bien? Entonces la dopamina actúa en esas mismas situaciones, pero si tienes algo de razón, va contraria a la acción de la adrenalina y noradrenalina. Normalmente dopamina está actuando para evitar la acción de esas catecolaminas. Entonces por eso lo interpretas de modo inverso. Profe, o sea que la epinefrina es lo mismo que dopamina. No, dopamina es diferente de adrenalina. Y adrenalina sí es igual a epinefrina. Adrenalina igual a epinefrina, noradrenalina igual a norepinefrina. ¿Bien? Y esas tres son diferentes, aunque tienen similitudes estructurales. De hecho, se produce dopamina y después de la dopamina, noradrenalina y después de noradrenalina, finalmente la adrenalina. Pero bien, sigamos. Les decía, algunas hormonas actúan regulando la acción de otras glándulas que producen otras hormonas. Por ejemplo, para que se liberen esas catecolaminas y el caso de los corticoides, es necesaria la acción de la hormona adrenocorticotropa. ¿Qué hace ella? Llega hasta las glándulas adrenales y allí produce su estímulo. ¿Y dónde se produce esa hormona adrenocorticotropa? Se produce en la hipófisis, a nivel del sistema nervioso central. La hormona antidiurética, ¿ella qué hace? ¿Qué pasa después de la tercera cerveza? No, no, digamos que todavía no te emborrachaste, pero no te dan ganas de entrar al baño. ¿Por qué? Porque se inhibe esta hormona. Con el café también pasa a veces, sí señor, que se produce un efecto vasodilatador. Entonces, en este caso, la hormona antidiurética lo que está haciendo es evitando la eliminación de sodio y con el sodio el líquido. Entonces, cuando se inhibe esa hormona, empieza a eliminarse líquidos en grandes cantidades. El alcohol. Inhibe la hormona antidiurética. Por eso creas que es como la tercera pola, cada vez que uno va por una, otra vez para abajo. La calcitonina. Después de las 5. La calcitonina, digamos que tiene una acción contraria a la vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Se activa, viene desde la piel, pasa el hígado al riñón, pero ¿qué hace? Llega hasta el intestino y favorece la absorción de calcio. La calcitonina hace todo lo contrario, evita esa absorción del calcio. Claro, porque el calcio y fósforo tienen que estar regulados. De hecho, de una vez mencionémosla. ¿Quién regula esos niveles? La hormona paratiroidea o paratormona, que vas a mencionar, que se produce en la glándula paratiroidea. Calcio y fósforo. Y el calcio y fósforo tienen que estar regulados. No lo hemos mencionado, pero el calcio es un segundo mensajero. Normalmente el calcio está en niveles muy bajos, se controla muchísimo. ¿No? Algunas hormonas son producidas por las placentas. De hecho, la placenta produce, más adelante lo vamos a ver, algunos estrógenos, pero también produce gonadotropinas, coriónicas. Hay una estructura que es el corio que hace parte de esas estructuras fetales. Y también se trabajan en programas reproductivos, al igual que la gonadotropina coriónica aquí. El glucagón y la insulina, les decía que son la gonadotropina coriónica depende la especie, si es humana o si es equina. Y depende también la especie en la cual la utilice. En el caso de bovinos, la gonadotropina coriónica humana tiene efecto folículo estimulante, o sea, que estimula la maduración de los ovocitos. Genera ovulación. Y
la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que mantiene la gestación. Ambas se utilizan en programas de reproducción. El glucagón y la insulina son los que están regulando los niveles de glucosa. ¿Cuáles son las que se producen en las placentas? Las gonadotropinas coriónicas. El corión es una de esas estructuras que forma la placenta. ¿Qué más? ¿Solo una cabeza? Humana y equina. Porque no se ha desarrollado. Bueno, digamos que de ahí se ha obtenido pero suero fetal bovino, que se utiliza, por ejemplo, para producción de embriones in vitro. O sea, se han hecho otras tecnologías. De cerdos, por ejemplo, se extraen también algunos órganos, por ejemplo, el hígado. Antiguamente se extraía también la misma adrenalina de las glándulas adrenales de los porcinos. Pero es por cuestión biotecnológica. La técnica que tienen adaptada seguramente es más eficiente en otras especies. ¿Listo? Pero también se produce gonadotropina en el corazón de los bovinos. El glucagón, insulina, hace que la glucosa disminuya. ¿Por qué disminuye? Porque las células la capturan. Y el glucagón hace todo lo contrario. Insulina, para que lo escriban, se produce en los islotes beta del páncreas, o sea, células beta del páncreas. Y glucagón se produce en las células alfa de ese páncreas. El glucagón hace lo contrario, incrementa la disponibilidad de glucosa en la sangre a través de un efecto gluconeogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que se forma glucosa a partir de otros compuestos. ¿Listo? La insulina gatea. Como cuáles, por ejemplo, el lactato, por ejemplo, el piruvato. Esa parte del metabolismo celular la vamos a abordar en el siguiente podcast. El glucagón Eleva la glucosa en sangre y la insulina la disminuye. La insulina disminuye el nivel en la sangre porque hace que las células la ¿El nivel de qué? ¿De glucosa? de glucosa. ¿Bien? ¿Bien, bien, bien? No, por lo tanto, pues, Segundo mensajero ANP cíclico. Entonces es una molécula que se forma después de la interacción del primer mensajero, que sería la hormona, con su receptor. ¿Listo? Y ahí sale el segundo mensajero, y pueden ser segundos y hasta terceros. ¿Listo, señor? el glucagón también es producido en el páncreas por las células beta alfa. Alfa, alfa. Y la insulina beta. El principal trastorno del metabolismo de la glucosa es una enfermedad que se llama diabetes. ¿Listo? Y en algunos casos tiene que ver con esas células beta. En otros casos tiene que ver con esos receptores de la insulina. Señora, claro, ¿no? Pero no es muy frecuente. Pero sí. Ejemplo, caninos, felinos. Si le da un bovino, un porcino, un equino, ¿qué pasa? Se echa zootecnia. Entonces, generalmente se reemplaza el animal. En cambio, en mascotas, pues hay valor sentimental, pero es muy poco frecuente, no son muchos los casos. Parece, pues yo la verdad no conozco el caso, nunca lo he visto, pero ese podría ser un caso de hipotiroidismo. Habría que medirle el chocolate. Porque no tiene señora. Porque es que la zooterapia se busca en porque usted no No, tendría que sacar. en la zootecnia lo primero que se tiene en cuenta es el factor económico. ¿Listo? Un animal con un trastorno metabólico de ese tipo, ejemplo, no va a tener una adecuada condición corporal, puede que sea obeso, puede que sea flaco. El tratamiento se puede dar dependiendo del tipo, porque hay unos en los cuales es administrar insulina, hay otros en los cuales por más que administres insulina el problema sigue.
Esta se denomina diabetes tipo 2 o insulinoresistente y es muy difícil de manejar. En personas, pues obviamente se hacen muchos esfuerzos, a veces hay que hacer hasta diálisis y demás, pero pues eso desde el punto de vista económico es inviable. Pero, o sea, digamos que Ya le voy a matarlo. esto no es favorable darle a que nació en No, lo que la No, y fíjense, antes de que el animal esté en una óptima condición corporal, puede sufrir otros trastornos, ya que cosas tóxicas para las neuronas, para los riñones. Es decir, que difícilmente vas a encontrar una óptima condición corporal en un animal con esos trastornos. Y generalmente el tratamiento es muy costoso y lo que dicen los compañeros, es más barato sacrificar, reemplazar el animal. Por el factor económico no es viable el manejo de los animales. Por supuesto que si ustedes buscan encontrarán reportes de pronto en equinos. ¿Listo? Pero lo mismo, el equino ya pierde el valor, seguramente no lo pueden trabajar, no va a rendir igual. ¿Listo? Y si lo cruzas, sus hijos también pueden tener ese mismo problema. ¿Es hereditario? En algunos casos sí hay un factor que es genético. De hecho, la mayoría de las enfermedades tienen una predisposición genética y el factor detonante es ambiental. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, podemos tener la predisposición y se va a expresar la enfermedad cuando empezamos a consumir alimentos, muchos carbohidratos, muchos azúcares, etc. ¿Listo? Ese es un factor determinante. Nunca la he probado, la verdad. Pero supongo que tiene que modificar no solamente el sabor, sino después de que se produce el faenamiento hay un proceso de maduración, de transformación desde el músculo hasta carne. Y eso depende de los niveles de ácido láctico. Y el ácido láctico se relaciona con la glucosa. Entonces sí es de esperar que por lo menos sea diferente. ¿Listo? No sé, de hacer el estudio, eso es una buena pregunta y hay que decir muchas empresas. Podría ser. Y ahí está, o sea, tendría factores, hay modelos para estudiar la diabetes, hay medicamentos que se pueden aplicar y dañan directamente las células beta y producen todo el síndrome. O sea que, de hecho, en ratones se estudia así, las enfermedades se estudian en el modelo del ratón. Entonces, los ratones se pueden modificar genéticamente, ejemplo, yo no quiero que me expresen una determinada proteína, un receptor y demás. Pero en el estudio de la insulina se puede aplicar un medicamento que daña esas células y produce la hiperglucemia, o sea, incremento de la glucosa en la sangre y todo el trastorno. Se puede, pero el costo asociado a la investigación en bovinos es muy costosa. Es demasiado costosa, por eso normalmente uno de los estudios en bovinos no encuentra un gran número de animales en las repeticiones. En cambio, al utilizar pequeños animales, puedes hacer claro, y lo que más da confianza en un estudio de investigación es la repetición. O sea, tú puedes decir, no, yo hice eso en un animal, pero son muchos factores los que pueden estar afectando esa respuesta. Ya cuando dices, no, lo hice en 10 animales y en los 10 pasó lo mismo, entonces ya tienes más confianza. Seguimos. ¿Han visto el cerdo piedral? Sí. Doble jamón. ¿Han visto ganado doble jamón? No. En la Survega, por ejemplo, ellos tienen mutación de un gen, del gen de la miostatina. Exactamente, ese es el gen que está deteniendo la formación del músculo, la deposición de proteína allí. Esta somatostatina tiene un efecto similar, pero a nivel sistémico. Él está regulando la acción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la que genera. Pero puede haber atrofia de otros órganos que normalmente producen esos anabólicos. Es algo que sucede no solamente en ellos, sino también desde el punto de vista terapéutico. Cuando uno hace tratamiento, por ejemplo, con corticoides, no puede suspender el tratamiento de manera abrupta porque ocasiona un desbalance. Bueno, sigamos.
¿Cuántos segundos mensajeros hemos visto? Dos. Este es el segundo, el GNP ciclo, guanosin monofosfato. Y hay dos hormonas que están regulando o que están actuando bajo estos mecanismos de transducción. El factor natriurético auricular, como les decía, se produce en la aurícula y tiene efectos sobre el riñón. ¿Les dio frío? ¿Subimos un poco el aire? No, me parece el primer segundo mensaje, el segundo mensaje. AMP cíclico. Es un mediador que se produce después de la interacción del primer mensajero, o sea, la hormona con su receptor. ¿Listo? EMP cíclico. Y el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, por ejemplo, se produce en las células endoteliales. Óxido nítrico, NO. ¿Cómo? El factor natriurético auricular se produce en la aurícula, o sea, en el corazón, y va a actuar sobre el riñón. No, el segundo mensajero es GMP cíclico. Estos son los primeros mensajeros. O sea, la hormona. ¿Listo? ¿Qué hace ese factor natriurético? Lo que hace es incrementar la eliminación de sodio. Y cuando se incrementa la eliminación de sodio, se elimina agua. Eso es la natriuresis. Uresis hace relación a la función renal y la función renal es la eliminación de líquidos. Y natri hace referencia al sodio. ¿Listo? Regulación de sodio. De los niveles de sodio y líquidos corporales. Eso usted lo puedes definir así. ¿Qué hace el factor natriurético auricular? No. El primer mensajero es la hormona. ¿Listo? Segundo mensajero, en este caso, GNP cíclico. Pero bueno, de lo que decía regulación de primer mensajero, segundo mensajero. Señor. lo que está de regular los niveles de sodio del receptor. Uno de los que está mediando esas regulaciones, porque hay más moléculas ahí. Y el óxido El óxido nítrico genera vasodilatación. ¿Listo? Correcto. Entonces son efectos contrarios. Otros mensajeros, que pueden ser calcio, les decía, el calcio se regula porque actúa como segundo mensajero. Puede ser el fosfatidinoinositol, pueden ser los dos. O sea que hablamos de segundo y hasta tercer mensajero allí. El proceso bioquímico es un poco más complejo. ¿Cuáles son esas hormonas que tienen segundos mensajeros y hasta terceros mensajeros? Acetilcolina, les decía, también pueden considerarlo neurotransmisor. Y ese neurotransmisor u hormona, dependiendo cómo lo estemos viendo, tienen diferentes tipos de receptores. Hablamos de receptores nicotínicos. Esos son los que están en el músculo esquelético. Y receptores muscarínicos están, por ejemplo, en la musculatura lisa del tracto gastrointestinal, vida respiratoria. ¿Bien? Esos nicotínicos, desde este punto de vista de segundos mensajeros, no son relevantes. Ambos están ubicados en la superficie, pero esos nicotínicos, una vez se une la acetilcolina con el receptor, se produce un cambio de conformación que da lugar a la apertura del canal y flujo del ion sodio. En el caso de los receptores muscarínicos, sí tienen segundos mensajeros. ¿Esos segundos mensajeros cuáles son? El calcio y el fosfatidinoinositol. Y después de que estos segundos mensajeros se forman, ¿qué pasa? Se genera apertura de canales de sodio e igualmente se produce ese flujo de sodio. ¿Bien? No produce sodio, permite el movimiento. Y cuando el sodio se mueve, se produce algo que se llama la despolarización. Cambia el voltaje de la membrana y cuando eso sucede,
viene la contracción muscular. ¿Cuáles son? Estos de acá, calcio y fosfatidilinositol. Y hay algunos casos en los que intervienen los dos, o sea, segundo y tercer mensajero. O sea que la ruta bioquímica asociada a la transducción es un poco más larga, más compleja. El GNP cíclico y ANP cíclico son otros segundos mensajeros que se forman en otras rutas bioquímicas. ¿En cuáles rutas? Las de las otras hormonas. Estos, calcio y fosfatidilinositol, intervienen en estas hormonas que vemos acá. ¿Listo? Catecolaminas otra vez aparecen allí. ¿Por qué? Porque es que las catecolaminas tienen varios receptores. ¿Cómo se llaman? Receptores, como su nombre lo indica, catecolaminérgicos. ¿Listo? ¿Cuáles son las catecolaminas? Perfecto, entonces mira, hablamos dentro de esos receptores dopaminérgicos. Y dentro de esos receptores dopaminérgicos hay varios tipos, muchachos. El dopaminérgico 1, el D2, D3, hasta D5, si no me falla la memoria. ¿Listo? ¿Qué otras catecolaminas tenemos? Y lo de la adrenalina. Ellos dos responden a receptores que denominamos adrenérgicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a su vez, estos los hemos clasificado en alfa y beta. No los voy a enredar, hay unas diferencias en la acción de adrenalina y noradrenalina en estos receptores. Y dentro de alfa tenemos 1 y 2, y beta 1 y beta 2. La ubicación, la distribución varía, por eso los efectos de esas catecolaminas son diversos. Aquí nos referimos a solamente los alfa 1, estos de acá. ¿Listo? ¿Quiénes actúan allí? Puede actuar la adrenalina, noradrenalina y la misma dopamina actúa sobre unos receptores adrenérgicos. ¿Y qué pasa cuando se unen esas catecolaminas con esos receptores alfa-1 adrenérgicos? Se induce la formación de calcio y de fosfatidilinositol. ¿Listo? La colecistina y la gastrina están regulando la acción del sistema gastrointestinal. Colecistocinina o colecistoquinina y la gastrina están regulando, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico, los movimientos peristálticos. Por eso les decía, funcionamiento del tracto gastrointestinal. ¿Bien? ¿Qué pasó, muchachos? Mucha información ahí en el cerebro. Pues entonces va a avanzar más rápido. Mucho, eso se aprendieron nada. Resulta que hay algunos que denominamos factores de crecimiento. Tienen acción hormonal. ¿Listo? Y son producidas por algunas células específicas. Ejemplo, las plaquetas producen el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los fibroblastos producen el factor de crecimiento epidermal. Y hay muchos factores de crecimiento. Tienen acción hormonal. La oxitocina, la oxitocina se produce en el endometrio. ¿Dónde queda el endometrio? El útero. ¿No? Es una de las capas musculares de ese lugar. ¿Y ella qué hace? Genera contracción muscular. Esa es la hormona. Perfecto. Cuando no tenemos suficiente producción, la vaca no puede parir, entonces podemos ayudarle y le aplicamos ese contracción muscular en el cuerpo. Claro, por 5 minutos. ¿Qué mencionamos? Receptores nicotínicos, nicotínicos no tienen
en segundos mensajeros, porque se produce la apertura del canal. Y muscarínicos sí tienen estos segundos mensajeros. Receptores muscarínicos los encuentras en el tracto gastrointestinal y en la musculatura del tracto respiratorio. La angiotensina la encontramos mediante, realmente es un sistema. Si me esperas más adelante lo detallamos, viene desde la angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Y ella produce vasoconstricción. ¿Listo? Ahorita detallamos un poco esa ruta bioquímica. La sustancia P, muchachos, es el mediador del dolor y la temperatura. Eso se llama información nociceptiva. Entonces es el que está mediando esa información. ¿Tienen frío? No tienen frío, entonces no tenemos acción de esa sustancia P. Ayer teníamos disparada la sustancia P. Y temperatura está, eso se llama nocicepción. ¿Listo? Y la hormona liberadora de tirotropina se libera desde la hipófisis y llega hasta la glándula tiroides y ella estimula la liberación de tirotirosina y tetrayodotirosina. Genera la estimulación de la glándula tiroides. De hecho, muchachos, sus siglas lo dicen. Son siglas en inglés. La R es de release, de liberación. Entonces es la hormona que permite la liberación de esas hormonas tirotrópicas. Eso es lo que hace. Ajá, ¿y cuáles son las hormonas tirotrópicas? Trillotirosina y tetrayodotirosina. O sea que esa hormona liberadora de tirotropina está regulando la acción de esa glándula tiroides. Tetrayodotirosina, o sea, 3 yodos y 4 yodos. La más activa es la triyodotirosina. Ya vemos la ruta bioquímica. No se va a avanzar. ¿Cómo va a ser tiempo? Voy a tratar de acelerar un poco. Adiponectina se produce en el tejido adiposo. Hago aquí como una diferenciación. Estos también son segundos mensajeros, pero no induce la formación de un compuesto, sino la activación de una enzima. ¿Cuál enzima? Una proteína quinasa que hace transfiere un grupo fosfato. ¿Cómo se llama eso? Fosforilación. Y por otro lado, las fosfatasas. ¿Qué hace una fosfatasa? Desfosforilar, o sea, retira un grupo fosfato. Creo que ya lo habíamos mencionado en alguna clase, las desfosforilaciones y fosforilaciones es uno de los principales mecanismos de regulación de la actividad de las proteínas. Ejemplo, la eritropoyetina es una hormona que estimula la diferenciación de células sanguíneas. Entonces, cuando esa eritropoyetina llega a la médula ósea, se activan los respectivos receptores de eritropoyetina. Como segundo mensajero se activan esas sinasas y el efecto es la diferenciación, por ejemplo, en glóbulos rojos, linfocitos y demás. La adiponectina está regulando digamos que en un punto los niveles de depósito de líquidos en ese tejido, las reservas energéticas. Al igual, muchachos, durante muchos años se consideró que el tejido adiposo era solamente de reserva energética. Ese concepto ha cambiado muchísimo. De hecho, nos explica por qué una vaca que esté delgada no queda preñada. Resulta que para que esos ovarios funcionen, hay una señal energética. Esa señal energética es la leptina. Es una hormona que se produce en el tejido adiposo.
Y esa es, digamos, el mediador, el mensajero que llega hasta el sistema nervioso para que se active toda la liberación de hormona foliculoestimulante y luteinizante. ¿Listo? Esta hormona es la que determina la pubertad de esas vacas en las hembras. No, la leptina. La leptina. Esta leptina. ¿Listo? Muy importante esa leptina. Correcto. Los únicos animales que se reproducen en tiempos de dificultad y escasez somos los primates humanos. Ajá, entonces en el resto de animales, normalmente cuando no hay energía, todos sus procesos reproductivos se ven afectados. ¿Listo? Porque la leche se produce solamente durante el periodo, normalmente, en el periodo de lactancia. Porque hay trastornos en los cuales se produce leche por fuera de esos periodos. Se llaman galactorreas. Eso sucede por la acción de la prolactina. La prolactina es la hormona que estimula los galactocitos para que empiecen su función. ¿Cuál es su función? Producir la leche. ¿Listo? Bien. Las hormonas las podemos clasificar en dos grupos, dependiendo de sus características que a su vez están asociados a su constitución. Grupo 1. ¿Cuáles son? Aquellas hormonas que interactúan con receptores intracelulares, bien sean citoplasmáticos o nucleares o asociados a organelos. Recuerde que esos receptores pues responden a moléculas que pueden atravesar muy rápidamente las membranas, por eso son de naturaleza lipofílica. Y ya las mencionamos, esas hormonas esteroidales. Decíamos que justamente como son lípidos, no tienen buena solubilidad, por eso requieren proteínas transportadoras. Normalmente esas hormonas tienen una acción bastante prolongada y un poco retardada. No actúan en cuestión de segundos, sino que actúan en cuestión de horas y por varias horas o inclusive días. En estos que tienen su receptor intracelular, no se producen normalmente segundos mensajeros, sino que después de que se da la interacción hormona-receptor, se da lugar a la formación de un dímero. O sea, aparte de ese receptor, migra, por ejemplo, para activar una proteína o puede llegar al núcleo para modificar su expresión. Mientras que los del grupo 2 son los que son glucopéptidos o péptidos, son muy grandes, no atraviesan membrana, por lo tanto, sus receptores están asociados a esos segundos mensajeros. ANP cíclico, GNP cíclico, calcio, fosfatidilinoxitol. ¿Listo? La acción de esas hormonas es muy corta, una adrenalina, por ejemplo, actúa en cuestión de segundos. ¿Listo? Y es aquí donde tenemos todas esas rutas bioquímicas que vamos a detallar a continuación. Listo, ay, perdón. Perdón, pero vaya. Vamos a sacar la herramienta para movernos más rápido porque claro que vamos en la mitad del tiempo y vamos a llevar a la mitad de la charla. Ustedes hablan mucho. No me has dejado hablar que hacer nada. Bueno, si quieren una pausa, 10 minutos nomás porque no nos ha rendido hoy. Estudiando es más de otra. Pero, ¿cuánto tiempo llevo estudiando? Temas de medicina veterinaria desde el 2006 que entré a la universidad. Profe, para usted él es MBZ también. ¿Y qué más estudió?
siga, siga. Profe, No, profe. la idea es más simple. Igual yo no les voy a preguntar a nivel que les estoy preguntando. Explicando, perdón. Pero ejemplo, mencione un segundo mensajero. Si no saben inglés, pero no le voy a preguntar. Dígame la hormona antidiurética que segundo mensajero forma. Hasta allá. ¿Sí? Profe, usted. Profe, yo no sé. ¿Y para qué hacen partido? Porque toca, nos toca evaluar Ay, el sistema educativo. ¿Cómo? Ay, Al final tienen un seminario. No, no más. Menos 10 minutos de. Tenemos 7 materias. ¿Qué más hay? Ah, ¿cuál es mi perfil? Yo soy magíster en sanidad y producción animal y candidato a doctor en ciencias agrarias. Me hace falta una pasantía y sustentar la tesis del doctorado. Ya estoy en mi cuarto año, entrando al cuarto año, el último año. ¿Cuánto me perdón? 4 nomás, otra carrera. 2 de la maestría. Ahí van 6. Y me demoré 5 en el pregrado. Sí, como 5 años. Y uno con la tesis, pero terminé materias a los 5 años. Profesor, ¿qué edad tiene usted? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años parece? 34. Yo la verdad no le pongo 30, pero pues tanto estudio no creo que tenga 30. 34. ¿Conocen a Daniel, el de la clínica? No, no. Creo que ese es el medio clase. Tengo 34. Ay, qué Sí, apenas. Recién llegado a este mundo. Empezando a vivir, empezando a conocer de la ciencia apenas. ¿Me puedes dejar otra cosita, por favor? No, o sea, ¿Otro tú video? entras y eres No, estudiante. me muero. Tienes que Un poquito aprobar de el sal, por examen de favor. candidatura. El examen es que, ejemplo, en el tema de tesis, el trabajo, metabolismo, bioquímica sanguínea, fisiología reproductiva, nutrición. Entonces, se seleccionan 4 jurados, 4 doctores especialistas en cada una de esas áreas. Entonces, ejemplo, me dicen, creo que el tema que se sale, se sortea, y el tema sea, que que me me tocó debes fue otro. ¿Me pagas una? ¿Me debes otra? metabolismo, creo que sí, metabolismo, reproducción y ambiente, algo así. Entonces, es una presentación de unos 40 minutos. Después de eso, cada uno tiene una hora para hacer preguntas de tema. Es que pasa en cada uno pues, es especialista en cada una de las ramas. Nutrición, reproducción, bioquímica, metabolismo. Y si no respondes, pues no No. hagas el examen. ¿Qué tal que Tienes una oportunidad de volver a presentar a los 15 días. Si repruebas, pierdes la condición, o sea, no puedes avanzar. Y si apruebas el examen, pues ya eres candidato, o sea, ya te falta solo la tesis, el último que es la defensa pues, de todo el proyecto. No trabajo No, estoy terminando o realmente estoy ejecutando la tesis, tomando datos y demás. El otro año ya me toca presentar la solicitud de la evaluación. Ya terminé mi trabajo.